Si has llegado hasta aquí, será porque has oído sobre los efectos secundarios que producen el dutasteride o el finasteride sobre la esfera sexual. Y esto te preocupa. Y no es para menos. Pero entonces, ¿se tratan de un mito o son una realidad? Pues vamos a ello. Es bastante extendida entre la gente la creencia de que con la toma de fármacos para la alopecia androgenética, que es como se llama a la calvicie masculina, vas a tener impotencia o disfunción eréctil. Pero aunque parecen descritos como efectos secundarios, no son para nada frecuentes. Estos fármacos pueden producir efectos secundarios a nivel de la próstata, del metabolismo o incluso a nivel cardiovascular. Pero en el vídeo de hoy nos centraremos sobre los efectos que pueden producir en la esfera sexual. Así os contaré lo que dice la evidencia científica sobre los efectos secundarios que puede producir en la sexualidad del hombre, que básicamente aparecen a 3 niveles. El primero de ellos sería un descenso en la libido, es decir, en las ganas de tener relaciones. El segundo es la disfunción eréctil, que es cuando no podemos mantener una erección lo suficientemente satisfactoria para tener una relación sexual. Y el tercero, las alteraciones en la eyaculación. Y ahora sí, vamos a hablar de estos temidos efectos adversos. Pues entre un 2 a un 6% de las personas que toman finasteride o dutasteride presentan alteraciones en la libido. En algunos estudios se ha visto que este efecto es ligeramente mayor en aquellos que toman el dutasteride, pero en verdad son muy parecidas entre uno y otro. Y como veis, es un porcentaje muy bajo. Y por tanto, quedaos con este mensaje. Son muy poco frecuentes. El segundo efecto secundario en frecuencia es que desaparezcan las erecciones matutinas. Aunque esto ocurre de forma aislada y no suele afectar a la sexualidad, e incluso algunos varones lo prefieren por lo molesto de estas erecciones. Y como hemos dicho, también se ven alteraciones en la eyaculación, sobre todo en el volumen eyaculado, ya que entre un 1 y un 3% de los hombres ven reducido el volumen del semen. Pero lo bueno es que el placer o el orgasmo masculino no se ve afectado, por lo que no suele ser un efecto demasiado molesto si este apareciera. Pero quizás os preguntéis, ¿afectaría la fertilidad? Pues algunos estudios han encontrado que la toma de 5 miligramos al día de finasteride puede producir alteraciones en el esperma, con menor número y movilidad de los espermatozoides, aunque es verdad que hay una gran variabilidad entre un hombre y otro. Por otro lado, se ha visto que si se toma a dosis de 1 miligramo al día de finasteride, no produce ningún tipo de alteración a nivel del esperma. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, dejarme algún comentario y recomendarme a tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. ¿Y el efecto adverso que más nos interesa? ¿Puede producir disfunción eréctil? Pues efectivamente, pero se trata de un efecto adverso muy poco frecuente. De hecho, tan solo en torno a un 1% de los hombres que toman finasteride o dutasteride presentan impotencia. Aquí el problema está en que la esfera sexual es multifactorial, es decir, se ve afectada por distintos factores, y nuestra mente es más compleja de lo que parece, ya que en el mecanismo de la erección hay un factor biológico o orgánico, en el que intervienen factores físicos como podría ser que haya una alteración en la vascularización, es decir, en la sangre que llega al pene, como en problemas como por ejemplo la hipertensión o el colesterol, o aquí también es el nivel en el que podrían afectar los fármacos. Pero también hay un factor psicológico muy importante en el mecanismo de la erección. De hecho, se han realizado estudios con estos fármacos en los que se comparaba a un grupo de hombres a los que se les informaba sobre el riesgo de impotencia con otro grupo de hombres en los que no se les decía nada y simplemente se resalzaban los efectos de estos dos fármacos para la calvicie. Y se vio un aumento de la disfunción eréctil de hasta un 30% en el grupo que recibía la información comparando con el grupo al que no le decíamos nada y simplemente le decíamos que estos fármacos eran muy buenos. Esto es el llamado efecto nocebo. Aunque puede que conozcáis el efecto placebo, que se da cuando tomamos una sustancia, puede ser incluso un poquito de azúcar o una sal, y pensamos que este nos va a producir un efecto beneficioso. Y efectivamente, este efecto se produce. Normalmente se da en el tratamiento de síntomas inespecíficos, como por ejemplo el mareo, el dolor de cabeza o la debilidad. Y esto se produce por unos mecanismos neurofisiológicos en los cuales nuestro cerebro interviene y efectivamente nos da una información de que esta sustancia ha producido el efecto beneficioso. Pues el efecto nocebo es justo lo contrario. Pensando que vamos a tener un efecto nocivo o malo con la toma de un fármaco, este después efectivamente se produce. Por lo que vemos que en el desarrollo de los efectos secundarios de impotencia
en la toma de finasteride o dutasteride, el factor psicológico es vital. Y por tanto, si estamos muy preocupados u obsesionados con que aparezca la impotencia, es mucho más probable que ésta aparezca. Pero me gustaría resaltaros una cosa muy importante, y es que los efectos secundarios sobre la esfera sexual son directamente proporcionales a la dosis, es decir, son dosis dependientes. Así, a dosis más altas, es más probable que los efectos secundarios aparezcan. Por tanto, si aparecieran, podemos hacer un ajuste de dosis a la baja, es decir, reducimos la dosis de fármaco que le damos a nuestros pacientes para que se produzca el efecto deseado sobre nuestro pelo, pero no aparezcan estos indeseados efectos secundarios sobre la sexualidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Así que como premio te dejo aquí un par de vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.